Muy buenos días a todos y bienvenidos a este evento, a esta mañana dedicada a uno de los temas, a mi juicio, más apasionantes del mundo que vivimos, que es la ciberseguridad. Dar las gracias de nuevo a Diálogo por habernos elegido para ser más que anfitriones caseros del evento en este auditorio recién reformado, y a todos los participantes por venir a ayudarnos a ser optimistas, a navegar este mundo, no que venga, que ya está aquí desde hace tiempo, y a colaborar en esta tarea de ser cada vez más conscientes de que este mundo tiene otros riesgos distintos de los que estábamos acostumbrados no muchos años atrás, ¿no? Quizá uno de los mayores cambios de la época que nos ha tocado vivir es la velocidad con que todo pasa, con que todo se transforma. La ciberseguridad se ha convertido en los últimos años quizá uno de los factores de riesgo que más preocupa a las administraciones y a los gobiernos. Comentábamos hace un momento aquí en la charla con mi querido compañero del Centro Criptológico Nacional. Cuando yo llegué al gobierno en el año 2011, yo recibía todos los lunes el informe sobre los ataques ciber de la semana. Y del año 2011 que llegué a finales al año 2018, que me fui, el incremento de los ataques, de su sofisticación, de la profesionalidad de sus autores, algunos de ellos ligados a gobiernos que todos tenemos claros, creció exponencialmente. Es verdad que este riesgo va asociado a un cambio que se ha producido en nuestra manera de trabajar, de funcionar, de vivir en general, muy notable. El trabajo a distancia, la adopción de operaciones basadas en la nube, la mayor dependencia del comercio virtual, la proliferación del Internet de las cosas, a la que sumamos la inteligencia artificial, tanto en la defensa como en el ataque, y la supercomputación cuántica de la que hablábamos también hace un momento. Para los gobiernos, la ciberseguridad, y hablarán expertos mejores que yo, se ha convertido hoy en un elemento crucial. El mundo que vivimos es un mundo híbrido. Los ataques que los gobiernos padecen son ataques híbridos. No se busca tanto como en otros tiempos un ataque armado ordinario, sin perjuicio de que también los hay, sino poner en marcha toda una campaña ordenada desde servicios secretos, pero de otro tipo de instituciones, en los que mediante distintas fórmulas, fake news, manipulación, ataques, etcétera, etcétera, se trata de socavar las bases de la democracia. Se busca, como decía muy gráficamente un congresista americano, se busca encontrar una brecha y crear una sima. Pero también las empresas forman parte de ese entorno de seguridad, y desde los gobiernos, pero también desde distintos actores, se busca socavar y utilizar esa debilidad en sus sistemas para obtener un beneficio. El daño puede ser muy grande. De media, sobreponerse a un ciberataque son 3,5 millones, calculaban, de dólares, calculaban hace un par de años, y ya llevo chuleta, ya la memoria no era como cuando opositaba, 280 días. Y la pérdida de valor en bolsa, esto se lo dedico a mi compañero Pera, tras conocerse un ataque, en 15 días oscila los 4 puntos. No está nada mal. Pero es verdad que hay motivos para ser optimistas, porque hay cada vez más conocimiento y más concienciación. Hoy las compañías son conscientes de que desde arriba, desde los consejos de administración, la ciberseguridad forma parte de sus decisiones empresariales, y lo tienen que tener muy presente. Indudablemente tiene sus retos, y hemos hablado de algunos de ellos, de la gestión del talento. Nos vamos quitando los unos a los otros, los matemáticos, los ingenieros. Es un mundo distinto, que cambia y que va a seguir cambiando. Que el cambio no puede pararse. La velocidad es quizá lo que lo hace todo mucho más complejo. Pero el mayor, en mi juicio, elemento para ser optimista es que somos muy conscientes de que, del mismo modo que no dejaríamos
o ya no dejamos las llaves de casa en el felpudo, tampoco podemos dejar que campen los cibercriminales por nuestros sistemas a sus anchas. Con esto termino, evito ser muy larga porque aquí con expertos cualquier término que utilice y mal utilice será después utilizado en mi contra. Muchas gracias por participar y nos toca a todos los demás aprender. Gracias por su generosidad en ayudarnos a navegar mejor este mundo tan complejo. Muchas gracias. Loreto. Pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí, pero muchísimas gracias también a Soraya por estas palabras que yo creo que nos han aterrizado a todos en la problemática y en el interés del asunto, y también muchísimas gracias a Cuatrecasas, a Pera, por acogernos de nuevo en este magnífico salón de actos una vez más, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que al abordar temáticas de tanta actualidad como la de hoy, al contar con la generosa participación de los expertos de entidades públicas y de empresas de sectores tan distintos, porque aquí tenemos hoy tanto el sector de la energía como la banca, como el retail, por tanto tenemos un amplio parámetro de ponentes. Yo creo que estamos convencidos que los intercambios de opiniones y las experiencias que hoy escucharemos aportarán valor tanto a nuestros socios como al público en general sobre un tema hoy crucial, como es el tema de la ciberseguridad. Soraya lo mencionaba desde un punto de vista de las administraciones. Yo os puedo decir que desde un punto de vista también de la empresa, en mi otro rol como ejecutiva y como consejera delegada, a día de hoy el tema de la ciberseguridad ha pasado a ser el número 1 en la lista de riesgos que tenemos que gestionar en el día a día. Y estoy seguro que a lo largo de la ponencia o a lo largo de la mesa redonda hablaréis de ese tema. Por tanto, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Una referencia a diálogo también. Recién cumplido nuestro 40 aniversario, acabamos de pasar nuestro aniversario. Es un orgullo aportar una vez más desde la sociedad civil agrupada en torno a diálogo nuestro grano de arena para consolidar una Europa a través de ese vínculo hispano-francés. La actualidad europea que nos viene contando que todos los esfuerzos por conocerse mejor, por respetarse mejor, por difundir conocimiento tal como va a suceder hoy aquí, ayudan a esa concordia que buscamos en su sentido más amplio. El diálogo, como sabéis, es la esencia de nuestra asociación y jornadas como las que ponemos hoy en marcha ayudan efectivamente a entendernos mejor entre todos. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar hoy aquí. Le cedo la palabra a Luis Jiménez, subdirector del Centro Criptológico Nacional, que nos hace el honor de hacer la inauguración institucional de este coloquio. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días, señora vicepresidenta, presidenta de la Asociación Diálogo. Pera, de Cuatrecasas, muchísimas gracias por habernos invitado a participar en esta jornada sobre ciberseguridad. Para nosotros es un honor que nos inviten y además abrir esta jornada para hablar de un tema que es la ciberseguridad, a los cuales he dedicado los 30 últimos años de mi vida profesional. Déjenme empezar estas pequeñas palabras de introducción y aprovechar esta tribuna para felicitar a los hombres y mujeres del Centro Criptológico Nacional. Ayer, hace 20 años, el 12 de marzo de 2004, se aprobaba el Real Decreto 421/2004 para regular el ámbito de actuación y las funciones del Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Criptológico Nacional, el CCN, se convertía así en el primer organismo español con responsabilidades y competencias en materia de ciberseguridad. Hace 2 décadas era impensable acceder de forma remota al correo electrónico de nuestras empresas y de nuestros organismos. Pensar en el teletrabajo hace 20 años era una cosa solo en la mente de algunos visionarios. Tampoco existía la mensajería instantánea, no existía TikTok, no existía Instagram, ni dispositivos inteligentes o móviles conectados a Internet.
No se podía acceder al sistema sanitario a través de alguna aplicación en el móvil. Era imposible consultar las cuentas bancarias desde cualquier lugar y en cualquier momento para realizar algún tipo de transacción económica de forma inmediata. La situación era muy distinta a lo que hay hoy en día, pero desde el centro ya se vislumbraba que el futuro tenía algunos nubarrones. Créanme que tuvimos que ir con nuestro proyecto de Real Decreto debajo del brazo, ministerio por ministerio, buscando el consenso para su aprobación, explicando la dependencia tan grande que iba a tener la sociedad, nuestro Estado de Derecho, del buen funcionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y además, explicando que era necesario que alguien garantizase la seguridad de las tecnologías de la información, explicando por qué era importante evaluar y certificar la tecnología y por qué era necesario concienciar y formar a los funcionarios y a los empleados públicos sobre estas materias. En 2004, el Centro era el único organismo público que vislumbró la importancia de la ciberseguridad porque tenía un profundo conocimiento, y sigue teniendo, un profundo conocimiento sobre las amenazas y las vulnerabilidades existentes en aquella época. Y además disponía de una serie de capacidades para ofrecer garantías sobre la seguridad de productos y sistemas, fruto de la actividad que había ido desarrollándose en la sede del propio centro desde la década de los 80. El CCN, el Centro Nacional de Inteligencia, anticipó el auge y la evolución de las amenazas asociadas a un uso cada vez más extendido de la tecnología. Desde entonces, estas capacidades han ido adaptándose a la continua evolución del ciberespacio y a la continua evolución de la tecnología. Conforme evoluciona la tecnología, así lo hace la ciberamenaza. Y eso nos exige estar en continua adaptación de nuestras políticas de seguridad, de nuestros procedimientos y de nuestras medidas técnicas, con nuevos productos, nuevos sistemas, nuevos procesos y nuevos servicios. En estos 20 años, el Centro ha realizado un intenso trabajo al servicio de la ciberseguridad nacional e internacional. Ha compartido su conocimiento en la prevención, en la detección y en la respuesta a la ciberamenaza. Ha colaborado con el sector público y con el sector privado en la mejora de las capacidades de ciberseguridad en miles de organismos. Ha impulsado y ha contribuido a la redacción de legislación nacional y europea en esta materia. El balance que hacemos de estos 20 años es muy positivo, pues hemos visto cómo la Administración, los organismos públicos, las empresas y la sociedad en general ha ido creciendo y madurando en concienciación, en formación y en habilidades relacionadas con el uso de las tecnologías. Pero no podemos quedarnos parados, todavía queda mucho por hacer porque, como todos ustedes saben, la seguridad no es un estado, sino un proceso de mejora continua. Y las ciberamenazas siguen existiendo y siguen buscando lo mismo, siguen buscando nuestra información, siguen buscando nuestros datos y siguen buscando nuestro dinero. Siguen buscando nuestra información para obtener ventajas estratégicas o geoestratégicas en los campos político, económico, social, mediante ataques de ciberespionaje que roban la información de empresas y de organismos públicos. Siguen buscando nuestros datos y nuestras credenciales para venderlos, ya que facilitan el fraude, la estafa y la extorsión. Estos datos son robados mediante el acceso ilegítimo a bases de datos de empresas, de asociaciones, de clubes, de organismos públicos, de cualquier tipo de entidad que almacene una base de datos. Cualquier entidad que tenga una base de datos es objetivo de un ciberataque para robarle los datos. El robo de datos de carácter personal, el robo de datos de credenciales, de diversas fuentes, su acumulación y agregación formando grandes bases de datos que pueden ser consultadas previo pago de una pequeña cantidad de dinero por cada consulta, es un negocio muy lucrativo que está moviendo mucho dinero y que está violando la privacidad de millones de ciudadanos y exponiéndoles a fraudes, a estafas o a extorsiones de mayor impacto. Hagan una búsqueda en Google, mirando los data leaks, las exfiltraciones
de datos que ha habido en los últimos 2 años y que se quedarán sorprendidos de la cantidad de organismos, de empresas, de instituciones que han sido atacadas y que les han robado las bases de datos con nombre, apellidos, DNI, matrícula de coche, etcétera, etcétera. Por último, buscan nuestro dinero mediante ataques de ransomware, solicitándonos un rescate por la información que nos han secuestrado o amenazándonos con su publicación si no pagamos el rescate. Los ciberataques que he mencionado, de ciberespionaje, de robo de datos o credenciales y de ransomware, son los 3 tipos de incidentes más abundantes a los que nos hemos enfrentado desde el Centro Criptológico Nacional en el último año, habiendo alcanzado la cifra de 130 incidentes de alto impacto, de muy alto impacto o crítico en organismos y entidades del sector público. Está claro que la ciberseguridad es un tema que nos ocupa y nos preocupa. En esta presentación, en esta jornada, se hacen algunas preguntas que considero muy interesantes. En la página web y en los correos que hemos recibido sobre la orientación de las jornadas y el contenido de las jornadas, se hacían varias preguntas. Una de ellas está puesta en pantalla sobre si se puede ser optimista. Me voy a permitir responder o dar mi opinión sobre algunas de estas preguntas que se han hecho. ¿Es posible preservar una digitalización razonablemente segura en la empresa? ¿Qué elementos son necesarios para conseguirlo? Estoy absolutamente convencido de que sí que es posible una transformación digital con ciberseguridad. Es más, estamos convencidos de que no es posible transformación digital sin ciberseguridad. Por ello, los 2 elementos claves para que esto sea posible son, por un lado, colocar la ciberseguridad en el lugar que le corresponde, dentro de la empresa o de la organización. Y ese lugar no es otro que el de la misma importancia que tiene cualquier otro aspecto fundamental del negocio. Y en segundo lugar, dedicar recursos específicos para ello. Esto último no es un problema para las grandes empresas. Hoy en día, las grandes empresas del IBEX tienen equipos con dedicación exclusiva y altamente especializados para abordar la ciberseguridad. Sin embargo, dedicar recursos especializados en ciberseguridad no está al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Pero para esto se han inventado los servicios de ciberseguridad gestionados, ofrecidos hoy en día como lo que se conoce como centros de operaciones de ciberseguridad. Y aquí me voy a permitir hacer una sugerencia. Una pequeña y mediana empresa no puede pagar los servicios de un centro de operaciones de ciberseguridad. Por eso sugiero que las asociaciones profesionales, los colegios, las organizaciones sectoriales, las cámaras de comercio o las entidades similares que dan múltiples servicios a sus socios, incorporen dentro de su portfolio de servicios la operación de un centro de operaciones de ciberseguridad. De manera que este SOC, este centro de operaciones, proporcione los servicios de ciberseguridad gestionados a sus socios. Creo que es una evolución natural de los servicios que este tipo de entidades ofrecen a sus asociados. Otra pregunta que considero relevante es la siguiente. ¿Es posible que la alerta mediática ante ciertos ataques eclipse aquellos casos de éxito donde la compañía o la empresa se ha defendido sin sufrir daños? ¿O por el contrario, existen más ataques de los que conocemos por los medios? En mi opinión, esto es una realidad. No voy a ocultar que los ciberataques son cada vez más complejos y sofisticados y que el número de incidentes crece cada año. Pero este crecimiento tiene una componente positiva, porque parte de este crecimiento se debe a que tenemos mayor capacidad de detección. Y si aumenta nuestra capacidad de detección, significa que también es mayor el número de casos de éxito donde nos hemos defendido sin sufrir daños. En relación sobre si existen más ataques de los que llegan a los medios, bueno, esto es una realidad. Es decir, existen muchos ciberataques que no llegan a ser conocidos y quedan en la más absoluta intimidad entre el atacado y el atacante. O entre el atacado y organismos como el mío, el Centro Criptológico Nacional, o entre el atacado y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, hay otros que no quedan, simplemente quedan ocultos o que quedan en conocimiento del atacado y solo del atacante. Otros incidentes no queda más remedio que comunicarlos, porque hay legislación y cada vez más que obliga a la comunicación de determinados tipos de incidentes. Y estos incidentes, normalmente cuando son comunicados, aparecen al día siguiente en todos los medios.
Es un tema también muy delicado en el que tendremos que avanzar. El tema de la transparencia o la limitación de la transparencia o la divulgación responsable en el ámbito de la notificación de incidentes. Hay mucho que hablar en este ámbito y puede ser objeto de varias jornadas de debate en el futuro. Por último, ¿en qué medida la regulación está a la altura de todos los retos que plantea la ciberseguridad? Bueno, pues yo creo que la regulación no ha estado a la altura, pero esto va a cambiar drásticamente en los próximos 3 o 4 años. Parece que la Unión Europea y los Estados miembros nos hemos tomado en serio la ciberseguridad y ya existen media docena de documentos, entre estrategias, directivas y reglamentos, que abordan diferentes aspectos de la ciberseguridad y que su implementación en los próximos años supondrá un punto de inflexión en la materia. Destaco entre ellas la nueva directiva NIS, que nos obliga a incorporar la ciberseguridad en la gobernanza de las empresas. El ámbito de actuación, el ámbito de sujetos obligados en la directiva NIS pasa de unos pocos miles de entidades a varios miles de entidades que ofrecen servicios esenciales y servicios importantes. Además, establece requisitos de obligado cumplimiento, establece la necesidad de efectuar auditorías e inspecciones sobre el cumplimiento de requisitos y, una cosa importante, establece sanciones en caso de incumplimiento de estos requisitos. La directiva sobre ciberresiliencia va a ser también un punto de inflexión importante. Esta directiva lo que va a hacer es exigir que cada elemento digital que va a incorporarse en el mercado interior europeo tenga un certificado de ciberseguridad, un certificado de que el producto cumple determinados estándares de seguridad, determinadas normas de seguridad. Habrá una familia de productos que con la declaración o la autodeclaración del fabricante será suficiente. Habrá otra familia de productos en donde tendrá que haber una evaluación por una tercera parte, una evaluación de la conformidad por una tercera parte del sector privado, y habrá una tercera categoría de productos donde será necesario una evaluación de la conformidad por un organismo gubernamental. Otro proyecto de directiva importante que se está trabajando en la Unión Europea es la directiva sobre cibersolidaridad. Esta directiva lo que hace es crear mecanismos entre los diferentes países miembros y mecanismos en la Unión Europea para poder acudir en ayuda de aquellos países que tengan incidentes graves o cuando haya incidentes o ciberataques a mayor escala a nivel de la Unión Europea. También, por último, muy importante, los esquemas de evaluación de la ciberseguridad que se están poniendo en marcha en el ámbito de la Unión Europea. Hay un esquema que ya ha sido aprobado el pasado 5 de marzo, que es el esquema de criterios comunes para la seguridad de productos de tecnología de la información y comunicaciones. Hay un esquema de certificación de servicios en la nube en el que se está trabajando. Hay un esquema de certificación de la tecnología 5G. Hay un esquema de certificación para la cartera digital, el wallet que tendremos y que llevaremos dentro de poco todos los ciudadanos en nuestros móviles. Hay un esquema de certificación de la seguridad de los servicios gestionados y hay un esquema que ya ha habido grupos de trabajo en el ámbito de ENISA, que es la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, para certificar la ciberseguridad de aquellos productos y soluciones que incorporen inteligencia artificial. Todo ello va a suponer nuevos campos de especialización, nuevos negocios, nueva actividad económica relacionada, mayor necesidad de profesionales, mayores retos a los que nos tendremos que enfrentar en el futuro. Y por último, en respuesta a ¿podemos ser optimistas? Pues sinceramente creo que sí. La amenaza nunca va a desaparecer, pero creo que estamos madurando como sociedad en el ámbito de la ciberseguridad. Que existen grandes retos de cara al futuro, pero también que se están poniendo cimientos muchos más sólidos que los que teníamos hasta ahora. Personalmente creo que el trabajo de los especialistas en ciberseguridad, tanto los del Centro Nacional de Inteligencia como los de empresas y otros organismos como puede ser INCIBE, el trabajo de estos organismos y de estos especialistas de los últimos años está dando sus frutos.
Y la ciberseguridad se ha situado ya en la agenda de empresas, en el organigrama de las empresas y en el organigrama de los organismos públicos. Se han producido grandes avances en la tecnología de ciberseguridad, en los procedimientos y en la forma de abordar los problemas y los riesgos. Tengo muy claro que si el Centro Nacional de Inteligencia hizo historia hace 20 años al constituirse como primer organismo en España designado para mejorar la protección y la defensa de la ciberseguridad nacional, hoy en día contamos con muchísima más capacidad a nivel nacional, no solo en otros organismos públicos, sino también empresas e instituciones. Los numerosos hitos logrados se han conseguido gracias a un trabajo del sector de la ciberseguridad. El sector de la ciberseguridad en España es un sector pequeño, pero es un sector altamente innovador y muy dinámico. Tiene unos grandes profesionales que han situado a España en los índices, en varios índices sobre madurez en la ciberseguridad, ha situado a España en las primeras posiciones. Tengo muy claro, además, también que en estas fechas tan señaladas en las que se conmemora la constitución del Centro Criptológico Nacional, que el Centro Criptológico Nacional reafirma su compromiso de seguir trabajando para defender la ciberseguridad nacional, para defendernos de las ciberamenazas que plantea un entorno tecnológico tan incierto y en constante evolución. Con la mirada puesta en este futuro, quiero agradecer la organización de este tipo de jornadas y asegurarles que el Centro Criptológico Nacional continuará trabajando para mantener a España en una posición ciberestratégica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues yo voy a presentaros a la moderadora de nuestro acto, que a su vez presentará a los ponentes de nuestro acto. Rosalía Arroyo ha aceptado en 2 segundos, la verdad que no lo dudó, moderar este encuentro. Es la directora de ciberseguridad TIC de TAI Editorial. Y sin más, te cedo la palabra para que presentes a cada uno de nuestros ponentes. La biografía un poquito más extensa de cada uno de ellos está en la página web de Diálogo en el programa, con lo cual no vamos a alargarnos en eso porque le quita tiempo a los debates. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias primero por la oportunidad de moderar la mesa y a todos los que habéis venido. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Se ha dicho, los ciberataques son más y más sofisticados y los ciberdelincuentes son más profesionales, trabajan en empresas y en esas empresas hay departamentos de I+D, hay departamentos de recursos humanos, departamentos que se dedican solo al robo de datos y departamentos que se dedican solo al robo de identidades. ¿Y esto qué supone? Pues que los ataques son cada vez más dirigidos, apuntan mejor y aún así hay que ser optimistas porque lo estamos haciendo cada vez mejor. Estamos aumentando la cultura empresarial, la cultura de ciberseguridad en las empresas y la concienciación de los empleados. Poquito a poco vamos ganando la batalla. Y bueno, pues de todo esto vamos a hablar en un debate en el que tenemos además la suerte de tener representados varios sectores empresariales que dejarán por lo menos claro que la ciberseguridad sí es para todos, pero no de la misma manera. Y hay que también entender que cada uno necesita poner foco en lo suyo. Entonces tenemos, empezando por Marcos Gómez Hidalgo, subdirector de INCIBE CERT y CISO de INCIBE. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Llorens Malo, CISO de CaixaBank. Sergio de los Santos, director de Innovación y Laboratorios de Ciberseguridad de Telefónica. Rosa Cariger, directora de Análisis y Prospectiva de Seguridad Integral y Resiliencia de Iberdrola. Y por último, Gabriel Moliné, que es CISO de Leroy Merlin España. Muchas gracias a todos. Y a mí, bueno, pues me gustaría la primera pregunta que fuera genérica, empezando por ti, Marcos. Os pediría a cada uno de vosotros que compartierais cuál es el foco de ciberseguridad en vuestra empresa. ¿Dónde os duele más? ¿Dónde tenéis que poner más cuidado? Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra amable invitación, Diálogo, Cuatrecases. Bueno, pues quizás nosotros somos un organismo también público, igual que el CCN. Estamos alcanzando la mayoría de edad ahora mismo, 18 años ya, desde el 2006.
Y tenemos una doble función. Yo, por ejemplo, en mi casa, en mi empresa, pues tengo la función de CISO y, por lo tanto, nuestra perspectiva es diferencial frente a otras empresas que tienen una exposición en Internet y, por otro lado, somos una entidad que nos dedicamos a dar servicio público. Tenemos vocación de servicio público, por lo tanto, voy a hablar de las dos componentes. La interna, mucho más rápida. Necesitamos seguridad de la información. Siempre el primer paso que hay que dar en cualquier empresa, sea de ámbito público o privado, es disponer de un conocimiento de cómo estamos. Eso significa hacer un análisis de riesgos. Ese análisis de riesgos, pues hace unos años era de una manera, pero ahora claramente dependemos tecnológicamente, dependemos de la sociedad de la información en alguna medida, tenemos una exposición a Internet, a las redes y al ciberespacio ineludible, y más con los 2 años que hemos pasado de pandemia. Parecen recientes, pero ya ha pasado ya bastante tiempo, y eso nos ha obligado no solo a nosotros, sino a muchas empresas a transformarse digitalmente con esa capa de ciberseguridad. Entonces, dentro de esa componente de protección de INCIBE, digamos que tenemos el componente de mantener siempre un análisis de riesgos adecuarnos además a las diferentes legislaciones, tanto normativas y estándares y buenas prácticas, como es, por ejemplo, la ISO 27000, 27001 y también, por ejemplo, la de continuidad de negocio. Para nosotros son esenciales, por ejemplo, la 22300, y, por supuesto, que esos servicios se presten con calidad. Eso está enlazado, por supuesto, con la 9000. Pero también, como somos empresa de la Administración, pues también tenemos implementado el Esquema Nacional de Seguridad desde hace ya bastantes años. Por ahí, lo que es no solo regulatoriamente o normativamente, estamos bien protegidos por el hecho de que cualquiera de estas regulaciones, estándares o buenas prácticas te obliga a mirarte a ti mismo y tener un plan director de ciberseguridad, conocerte, tener un análisis de riesgos y luego ir focalizándote en aquellas medidas que sean quick win, que te obliguen o que te permitan ir bajando ese nivel de riesgo a nivel de riesgo aceptable o residual. Pero es que además nos dedicamos a la ciberseguridad y, como prestamos servicios públicos hacia afuera, pues cualquier, y lo ha mencionado tanto Soraya como Luis, cualquier situación que suponga una caída de un organismo como el nuestro, pues mediáticamente enseguida la gente se pregunta si es por un ciberataque o simplemente es porque ha habido una tormenta eléctrica, la subestación eléctrica que está dándonos servicio en León, pues hemos tenido la mala suerte de, o alguien pasa con un tractor y, bueno, tractor no, perdón, alguien pasa con algún y bueno, te corta el cable de fibra óptica y te quedas sin servicio. Entonces, bueno, pues quieras que no, ese carácter mediático de que una contingencia pueda ser de alguna manera asociada a un ataque informático, pues te pone un poco en el candelero, ¿no? Entonces, nos obliga a, aunque solo sea por no ser, sino también por parecer, redoblar los esfuerzos en ciberseguridad. Pero es que ese análisis de riesgos nos vale para cualquier entorno público o privado. Es la base fundamental, el pilar sobre el que todo se dirige. Y luego, cambiando el tercio hacia la vocación de servicio público, pues somos el organismo de referencia de la Administración bueno, que presta cualquier tipo de servicio relacionado con la anticipación, detección, vigilancia digital, protección, prevención frente a ciberataques y, sobre todo, el soporte. Por ejemplo, pues un mes antes de la pandemia, pues pusimos en marcha pues un servicio que no tiene o no ha tenido hasta la fecha ningún país, ni siquiera en Europa, que es un teléfono 24/7 todos los días, el 017, que incluso se puede escribir por mensajería instantánea, por WhatsApp y por Telegram. Telegram ahora pues está un poquito bajo sospecha, sabéis que viene del ámbito ruso, entonces yo os digo que si escribís mejor al WhatsApp, no sea que Putin nos esté mirando. No, es broma, por supuesto está totalmente securizado. Y donde estamos recibiendo ya desde el año 2020, como comentaba, pues del orden de entre 90.000 y 100.000 consultas de tipo preventivo y reactivo que vienen de la ciudadanía y vienen del sector privado. Y dentro de esa vocación de servicio público nos estamos concentrando mucho en algo que mencionaba también Soraya y Luis en la introducción, y es en los aspectos regulatorios que están obligando a mayor cantidad de empresas a subirse al carro de la ciberseguridad. Pero ya no es por un tema de esto lo hago por competitividad o porque lo necesito. No, es que además te puede venir algún tipo de sanción si no cumples unos mínimos, una base de ciberseguridad. Y nos hemos centrado mucho en los últimos años en la protección de las infraestructuras críticas, de los operadores de servicio críticos y esenciales en el ámbito privado, y venimos prestando cualquier tipo de servicio, no solo de soporte frente a incidentes y contingencias, sino también de entrenamiento, capacitación y concienciación. Luego, no solo está la protección, prevención, es decir, pon la tirita antes de que ocurra algo,
sino sobre todo también el soporte frente a situaciones como las que pasaron ya hace bastantes años, 2017, Guanacaste, por ejemplo, pero durante la pandemia hubo bastantes situaciones y desde los últimos conflictos bélicos, Ucrania y Rusia y también Israel y Gaza, pues hemos visto muchísimos eventos relevantes en materia de ciberseguridad en todos los ámbitos de las redes y sistemas españoles, sobre todo del ámbito privado, que hay que tener en cuenta. Es decir, hay que seguir vigilando, hay que seguir protegiendo y en caso de incidente hay que dar el soporte adecuado. Coincido además que en esto tiene un papel fundamental nuestra industria de ciberseguridad. Es una industria que además con las últimas inversiones que se han venido haciendo desde el Estado, desde el Gobierno, con los fondos de recuperación, más de 550 millones INCIBE ha recibido y está ejecutando actualmente hasta finales del 2026, donde solo, por dar una cifra, se han invertido más de 250 millones en compra pública innovadora. Es la gran compra pública innovadora en materia de ciberseguridad. Si termina bien, pues tendremos más soluciones, más productos, más servicios de la mano de la industria de ciberseguridad y muchos de ellos revertirán evidentemente la protección de cualquier parte de la sociedad, desde el ciudadano usuario hasta el autónomo y microempresa, pasando por las pymes y finalmente por las grandes corporaciones. Y donde se ha invertido también más de 40 millones en el ámbito del talento, que ha sido todos los temas que seguramente tocaremos, porque necesitamos talento, necesitamos más de 70.000, 80.000 profesionales en el ámbito de ciberseguridad, no solo en organismos públicos, sino sobre todo en empresas privadas, y eso hay que seguir potenciándolo. Seguramente habrá rotación y seguiremos viendo cómo cambian las caras en las compañías, pero mientras se mantengan dentro del sector, para nosotros será adecuado que estén, porque al final estarán prestando el servicio donde tengan que estar. Y eso es un poco una foto, he intentado ser lo más rápido posible, Rosalía. Nos separan el vino, nosotros después ya va el vino, entonces no nos extendamos mucho. Llorens. Llorens, ¿dónde pone foco la Caixa desde el punto de vista de ciberseguridad? Porque hay un montón de tecnologías y las capas de seguridad son muchas. ¿Dónde está poniendo foco? Pues bueno, buenos días a todos y también muchas gracias por la invitación a participar. Yo creo que en este ratito que llevamos se han hablado de muchas cosas ya que cubren una gran parte de lo que un poco es la ciberseguridad en sí, ¿no? Entonces yo creo que aquí, y Marcos lo comenta ahora, un punto muy importante es la parte de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos? Yo creo que los riesgos en ciber y curiosamente respecto a otros ámbitos es muy común a todos los sectores. Es decir, tenemos riesgos pues, que nos afectan a todas las empresas, pero luego la banca, las entidades financieras tienen particularidades, ¿no? Entonces, si me centro un poco en dónde nos aprieta el zapato y que nos preocupa tanto de riesgos como de otras cosas que hay que ir haciendo para protegernos, yo el primero destacaría, y por el tipo de activo con el que trabajamos, el fraude. O sea, todo el mundo del fraude en banca es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho. El fraude y las estafas, porque a veces lo ponemos en el mismo saco y hay pequeñitas diferencias, y también a nivel regulatorio, ¿no? Pero esto es un tema que luego podemos comentar. Otro tema muy importante es todos los ataques de ransomware. También se anticipaba un poco antes, ¿no? Una compañía que sufre un ataque de ransomware, como comentaba Soraya, el impacto que tiene diario es muy importante, y no solo económico, sino también reputacional y el tiempo de recuperación. Entonces, y hablaremos luego también, todas las regulaciones van alineadas a resiliencia y a fortalecer la capacidad de recuperación de las empresas, ¿no? Otro punto también importante y que a nosotros nos afecta es las nuevas tecnologías, nuevas formas de actuar a través de deepfakes para conseguir phishings, smishings y ataques mucho más efectivos a nuestros clientes, ¿no? Que cada vez pues, tendremos que formar más a estas personas para que no caigan en estas trampas. ¿Qué nos afecta también, no como riesgo, pero sí como realidad? El impacto regulatorio. Sabéis que el sector bancario es un sector muy regulado, tenemos muchas regulaciones de todo tipo y está entrando muy fuerte, como se comentaba ahora, toda la parte, aparte de Dora, que también luego hablaremos, a todo lo que es la revisión de temas de ciberseguridad. Estamos inmersos ahora las entidades europeas en un stress test, que también podemos comentar un momento, y que la verdad es una prueba predora, ¿no? de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Y por último, pues los temas que nos vienen, ¿no? Inteligencia artificial podríamos decir que ya no es tan nuevo, aunque hace realmente un año que está sobre la mesa y que se está usando de forma masiva, ya parece que lleve mucho tiempo. Pero una cosa que nos afecta también mucho a nosotros y adicional, y se comentaba antes, es la computación cuántica. Es decir, ¿en qué momento un ordenador cuántico será capaz de romper la criptografía actual? Todas nuestras comunicaciones, punto a punto, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con otras empresas, están encriptadas. Si esto falla,
nuestros datos están al descubierto. Entonces, este es otro punto. Y, por supuesto, el tema que comentáis ahora de los recursos humanos. A las personas yo creo que tenemos necesidad de talento, tenemos necesidad de personas jóvenes que se incorporen a este mercado y que ayuden, como decía Marcos, a seguir trabajando para proteger a las personas y a las empresas, ¿no? Muchas gracias. Sergio, tú que estás en Telefónica, ¿qué retos de ciberseguridad crees que hay en los entornos de las telecomunicaciones? Bueno, yo trabajo en Telefónica Tech, que es el proveedor de digitalización. Forma parte de una corporación mayor, que es la Telco, pero la función de Telefónica Tech es aunque nace de la ciberseguridad, ya opta por la digitalización global y esta es lo que creo relevante, ¿no? Con la ciberseguridad de forma totalmente transversal y lo más transparente posible. La buena ciberseguridad o la buena seguridad en general es la que no se percibe, la que te permite estar protegido con el menor esfuerzo por parte del humano que la opera o que la disfruta o que la utiliza. En este punto, lo que ofrece a las compañías en su viaje a la digitalización es la tecnología que te permite protegerte. Ahí sí que soy... Bueno, Luis, tengo que decir que Luis Jiménez me ha dicho ya todo lo que yo tenía que decir, mucho mejor. Básicamente el mismo discurso. Pues llevamos ya también mucho tiempo, ¿no? Y hemos visto esto, pero bueno, yo lo diré peor y ya está. Lo volveré a repetir. El caso es que cuando los que venimos de hace mucho tiempo, de la ciberseguridad, cuando no había ningún tipo de industria, cuando la ciberseguridad era algo añadido, cuando no estaba en la agenda política, cuando en España había 3 locos que se dedicaban a la ciberseguridad, sí que hemos visto ese gran avance que nos permite ser, creo yo, más optimistas, porque si tú crees que ahora hay mucho que hacer en la casa, antes que no había casa, o sea, literalmente. Ahora por lo menos hay algo que hacer, ¿no? Hay un horizonte, hay un fin donde terminar. Y siempre se ha pedido, volviendo a lo que decía, que la tecnología sea transparente y que esté totalmente transversal en la digitalización, porque ya no hay empresas no digitalizadas, por tanto ya no debe haber empresas no ciberseguras. Eso es que te saca totalmente del mercado, pero no es un plugin que tú le pones a la digitalización como algo a lo que puedes optar o no. Y tenemos que optar, porque eso sí que hay un camino que hacer, a que sea absolutamente transparente, lo más transparente posible, tanto en la tecnología que utilizas para protegerte como para el usuario, tanto el administrador de esa tecnología como el trabajador, ¿no? Que está en su escritorio disfrutando o utilizando como herramienta los datos y la tecnología. Esto es difícil, pero estamos dando muchos pasos hacia una tecnología que te permita ser transparente y protegerte de esa forma. Optamos por la formación, hemos hablado de la formación también, la concienciación al usuario, optamos por la concienciación, pero yo creo que eso ya se ha terminado, todos estamos concienciados, precisamente quizás por los medios y por los sustos que nos dan. Nadie nos informa de las empresas que han detenido ataques con éxito, sino del miedo, de los robos, de las estafas. Pero yo creo que tenemos que ir hacia la formación también, no solo la concienciación, porque si yo te conciencio sin formarte, te estoy dando miedo, te estoy metiendo miedo en el cuerpo porque me dejas paralizado, no sé qué hacer. Cuando te formas, pues tienes unas herramientas, luego las puedes usar mejor o peor, pero tienes esas herramientas. Entonces tenemos que conseguir, desde las empresas que hacemos digitalización, que todos los ámbitos de la tecnología sean ciberseguros sin que tengas que pensar mucho en ello. Ni tanto el que lo contrata, como el que lo opera, como el que lo dirige, como el que lo utiliza como herramienta. Ese es el camino. Y yo particularmente en la parte de innovación creo que tenemos que conseguir que cada vez la concienciación y la formación estén, pero cada vez menos, no dependamos totalmente de ella, sino que haya una transparencia en la tecnología para que estemos ciberseguros por defecto. Muchas gracias. Rosa, ¿cuáles son los retos que tenéis vosotros desde el punto de vista de ciberseguridad en el sector energético? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias también por la invitación. A ver, igual que todas las empresas, pues nos preocupa, como ha dicho Luis, que nos roben la información, los datos y el dinero, ¿no? Estamos sometidos a espionaje, has dicho fraude, estafa, extorsión. Vale, eso también. Pero Iberdrola
es una empresa que opera infraestructuras críticas en múltiples países y provee un servicio esencial. Lo que a Iberdrola le preocupa, de verdad, es la continuidad del servicio esencial que proveemos, es decir, el que no haya apagones, no haya electricidad. Y eso no va de datos, no va de espionaje, no va de fraude. Estamos hablando de situaciones de sabotaje, de guerra, de preocupaciones en el ámbito físico, ¿no? Soraya, lo has comentado tú, ¿no? Es un mundo híbrido y vivimos ataques híbridos y, sin embargo, es un tema del que no se está hablando. Y es un tema que a nosotros nos preocupa, también viendo cómo las pymes se están enfrentando a este tema, que no exista esa concienciación que nos hace falta, esa visión de que a través de un ataque ciber pueden hacer daño en un mundo físico. Y tenemos muchos otros sectores esenciales, como son aspectos de alimentación, sanidad, incluso producción, donde nos estamos jugando la seguridad física de los activos y la vida de las personas. Por lo tanto, desde Iberdrola, además de tener toda la aproximación y todas las medidas de defensa en el entorno IT y de las comunicaciones para proteger nuestros datos, y ahí podemos aplicar esas medidas más tradicionales de pues, tener un SOC subcontratado o tener una capa de ciber por encima, tenemos una aproximación específica y muy diferente en los entornos operacionales. Y ahí es difícil que montemos capas por encima, ¿no? Que dependamos de aproximaciones IT o de profesionales aparte que se ocupen de que después de innovar un ámbito operacional nos protejamos de la ciberseguridad. La aproximación que estamos haciendo es integrar esa ciberseguridad dentro de las propias operaciones de todos los ingenieros que están digitalizando. El discurso de que necesitamos 70.000 o 700.000 profesionales de ciberseguridad, que probablemente sea cierto en el entorno IT y para proteger montar esa especie de capa superior de protección, a nosotros nos preocupa en el entorno IT porque significaría que a cada operario, a cada ingeniero, le vamos a sentar un responsable de ciber encima. Y además gente que tiene que saber un poco de todo, ¿no? Yo creo, no sé si es más fácil que un ingeniero de una central nuclear aprenda ciberseguridad o que un responsable de ciberseguridad IT aprenda sobre procesos industriales y nucleares, ¿no? Creo que cada vez más tenemos que ver la ciberseguridad como un riesgo más, un riesgo de seguridad, como hemos tenido toda la vida, en una nueva sociedad que es digital. Y para nosotros, aparte de esa ciberseguridad industrial, nos preocupa la resiliencia. Y me ha hecho gracia, ¿no? Porque has comentado, Marcos, bueno, si hay una tormenta, como no es cosa mía, pero sí, lo vivimos en todo, ¿no? Es decir, se para una página web y enseguida todos dicen, oye, ¿esto es de ciber o es de no sé qué? Bueno, en Iberdrola lo que queremos es continuar dando electricidad. Da igual si es por una tormenta eléctrica, un ciberataque o una invasión alien, ¿no? Y tenemos que tener a nuestros ingenieros y a los responsables de la operación con el foco en esa resiliencia y luego, por supuesto, equipos expertos en aliens, en ciber o en tormentas que apoyan a las medidas que hacen falta, pero con ese foco en la operación. Muy interesante. Gabriel, CISO del Leroy Merlin, con un montón de tiendas, clientes y empleados, que a priori podía parecer que es como la Caixa, que tiene muchas tiendas, empleados y clientes. Pero ¿cuáles son los retos tuyos, que serán diferentes de los de CaixaBank? Escuchaba a los distintos compañeros, buenos días primero que nada, y yo creo que uno de los retos que tenemos en el ámbito del retail es intentar de transformar el concepto de ciberseguridad del señor ¿no? Que siempre olvidamos que la ciberseguridad es un habilitador del negocio, ¿no? en nuestra perspectiva. Tenemos que estar desde el principio, entender para qué es la ciberseguridad, porque también son recursos limitados, ¿no? El poder tener café para todos es imposible en el ámbito de la ciberseguridad y es preciso acompañar al negocio desde el primer momento. Al entender qué servicio se quiere, podemos actuar de una manera más eficiente y efectiva en lo que se requiere, ¿no? Y acompañado el segundo gran problema, que es el problema de la inmediatez en el ámbito del retail. La resiliencia para nosotros es el día a día, es nuestro factor vital. El entender que es importante para que las ventas, las tiendas, nuestro e-commerce y los canales digitales funcionen de una manera adecuada es fundamental. Con lo cual para nosotros es
contar con los recursos necesarios para poder dar esa respuesta a los clientes, ¿no? Yo diría que esas son nuestras principales preocupaciones. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas específicas a cada uno de vosotros. Y a ti, Marcos, te vamos a dejar que... Al final. No, ahora. Ah, ahora, no, ahora. sí, pues he consumido ya mucho tiempo, no. No. hay Pero problema. a ti te vamos yo a me dejar... sacrifico. No te preocupes, que te vamos a dejar que seas el portavoz de pymes y mediana empresa, Bien. porque aquí, ya que estamos Genial. con empresas tan grandes, ¿no? Y para que tú seas un poco el que represente, Vamos ¿no? allá. Entonces, ¿cómo se está llevando la ciberseguridad al mercado pyme? ¿Cuáles son los retos y cómo podemos ayudarles? Porque son los grandes olvidados. Bueno, olvidados, yo os diría, bueno, siendo optimistas, intentando ser optimistas, no han sido nunca los grandes olvidados, pero sí que son el mercado más difícil de acercarse, ¿no? Entonces lo puedes hacer con asociaciones sectoriales, asociaciones empresariales, con cámaras de comercio, con programas muy ambiciosos, como los que se han sacado con los fondos de recuperación a través de nuestra Secretaría de Estado y con el famoso kit de transformación digital o digitalización, en el cual pues se han repartido cerca de 300.000 bonos digitales, no culturales, no de esos que los cambias rápidamente por ir a un concierto o algo, que también, que eso es para los chavales, ¿no? Pero hablando del entorno PYME, cualquier empresa hoy en España, del ámbito PYME, cumple con las condiciones esenciales para acceder a un bono digital a través de Red.es, a través de la Secretaría de Estado y a través de otros que presentamos precisamente la semana pasada, el viernes, donde se van a invertir cerca de 300 millones de euros en implantarte algún tipo de gestión de la seguridad de las empresas. Yo creo que la PYME ya está pidiendo eso. Antes de la pandemia estábamos hablando de que tan solo una de cada tres, que no es nada desdeñable, tenían algún perfil en alguna red social y página web asociada. Con la pandemia después, evidentemente, hemos subido ya a más del 40%, y en esa transformación digital tiene que estar la ciberseguridad. Y para la PYME, mucho mejor. Y con lo que comentaba y con lo que coincidió plenamente Sergio, yo creo que ahí los catalizadores sois vosotros, sois el sector de la provisión de esos servicios digitales, la transparencia. Es decir, dame algo, dame un router o dame una conexión, dame la cibersegura, que yo me olvido. Luego hay que concienciar. O sea, para mí, primer punto esencial, la PYME tiene que empezar a gestionar su ciberseguridad. Como no tiene recursos suficientes, pues puede venir al Estado poniendo encima de la mesa bonos y kits digitales relacionados directamente con la ciberseguridad. Es decir, no solo cómprate un anti-malware o un EDR, como se llame ahora, o un firewall, ten estas medidas mínimas, sino que además empieza a gestionar tu ciberseguridad. Hace un análisis de riesgo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un kit de concienciación en INCIBE y una herramienta de autodiagnóstico ligero que en menos de una hora te dice cuáles son tus recursos críticos y qué medidas de seguridad tienes que tomar. Y además, ¿a quién tienes que acudir? Porque tenemos un catálogo de más de 1.200 proveedores en España con más de 6.000 productos y soluciones. Es decir, nosotros te podemos decir en última milla quién te puede ayudar, ¿vale? Gestión de la seguridad, herramientas, por supuesto, dejarte ayudar. En la digitalización alguien te tiene que decir qué tienes que hacer. En ese asesoramiento, pues igual que antes nos asesoramos en materia de calidad o en materia de prevención de riesgos, pues aquí es exactamente lo mismo. El experto asesor te tiene que ir en esa última milla ayudar. Y luego, lo que comentaba Sergio, eso no quita que tengas que seguir concienciando al empleado. El empleado es un eslabón débil y, por lo tanto, las pymes se dedican a trabajar ya. Es una gestoría, una notaría, soy una ferretería, soy lo que esté haciendo, pero a mí me puede llegar un mail o me puede llegar un SMS diciéndome que tengo un paquete por entregar. No esperaba nada, pero yo voy a pinchar aquí por si acaso recibo lo que estaba esperando. No estabas esperando nada y has caído, ¿no? Entonces esa ingeniería social está encima de la mesa y hay que seguir combatiéndola, ¿no? El 80% de los incidentes que tienen con fraudes y estafas siguen teniendo una componente de ingeniería social. El resto se van yendo hacia malware más sofisticado, ransomware, extorsiones, sabotajes, etcétera, etcétera. Entonces, concienciación sí, y luego formación. Formación hasta donde tengas que llegar, una formación transversal que liga mucho a la concienciación, pero hay otra que es específica de las herramientas. ¿Por qué? Porque el ataque externo existe y nos hemos dedicado a defender, y estas empresas ya tienen herramientas y proveedores que les pueden ayudar a defenderse, pero es que internamente tenemos un problema. Y el problema, que se llama insider threat, viene por dos funciones o por dos situaciones. Una, no estoy convenientemente formado en lo que tú me estás dando, me estoy conectando a Internet, he recibido esto, estoy pinchando en un link en el que no debería y es ilegítimo o es nocivo. Y por lo tanto tengo que estar concienciado siempre, no una vez cuando llego, te suelto el manual de bienvenida, haces esto, haces lo otro y ya está. No, te va a llegar el fraude del CEO, el fraude B, te va a llegar esto. Hay que ir formando al empleado para decirle, oye, te va a ocurrir esto y este botón rojo no lo toques, por mucha curiosidad que tengas, ¿vale? Dos,
puedes tener un empleado que deliberadamente, por cualquier situación, por motivación, por presión, por racionalización de, oye, llevo mucho tiempo aquí, nadie me paga más por el trabajo que estoy haciendo, y alguien desde fuera pues me pone, también por ingeniería social, el cebo de, oye, si necesitas dinero, si me das unos datos de tu empresa, pues yo te puedo solucionar la vida. No que te compres un Bugatti Veyron o un Ferrari, pero, hombre, que cambies de coche sí, o que soluciones tu vida. Entonces, tenemos que también mirar dentro, porque ese eslabón, bien por desconocimiento, bien por deliberación, puede causarnos un problema. Y en eso estamos trabajando, pero sobre todo, pasada esa etapa en la que, y siento un poco con Sergio de que hemos finalizado la concienciación, yo creo que es tremenda, nos queda un poquito, yo creo que en 10 años, 12 años, cuando el nativo digital esté plenamente incorporado a las empresas y en la capa más alta no haya inmigrantes digitales, boomers como yo, por ejemplo, dirigiendo a nativos digitales. Yo empecé con el Spectrum, con el 128 Plus y con el Commodore, o sea que tampoco soy tan boomer. Pero dicho esto, sí, mi conexión hacía pi, pero eso, o sea, creo que eso va a cambiar. Un cambio generacional, que las empresas ya serán totalmente digitales, tanto los que la dirigen, los que toman las decisiones, como los que están trabajando plenamente. Pero tenemos el riesgo de que nuestros chavales hoy en día, y lo comentaba Luis, lo comentaba Soraya, es la fake news, la manipulación, la infosicación. Necesitamos que esos jóvenes se pongan al día también en ciberseguridad y contrasten la información para no tomar también malas decisiones a nivel técnico, a nivel operacional o a nivel gerencial. Muchas gracias. Llorens, has dicho, la banca es el sector más regulado, es también el más maduro, una digitalización que ha provocado que de repente ahora los más jóvenes demanden una banca online metida en un móvil, inmediata. ¿Cómo se ha vivido esa transformación? ¿Y son conscientes o somos conscientes de todo lo que hay que hacer en ciberseguridad para que tú en tu móvil puedas hacer transferencias y puedas incluso pedir un crédito? Bueno, yo creo que Marcos lo comentaba un poco, yo creo que nos falta todavía a nivel de concienciación. Yo creo que es uno de los retos que tenemos como sociedad y como empresas, ser capaces de transmitir, igual que transmitimos a nuestros hijos cuando salen a la calle, cuáles son los riesgos que tiene entrar en el mundo digital, ¿no? Recuerdo el caso de hace 2 o 3 semanas, y todos lo recordaréis, de una empresa que se dedicaba a coger los datos biométricos de los iris de las personas a cambio de unos cuantos criptomonedas. O sea, una cosa que los que estamos aquí lo vemos y nos parece espectacular, pero cayeron más de 200.000 chicos hasta que la Agencia Española de Protección de Datos lo paró. O sea, estamos hablando de este tipo de cosas. Estamos muy formados, tenemos mucho conocimiento, pero pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque tampoco es tan importante mi iris, ¿no? Si tengo 15 años, aunque diga que tengo 18, me dan, ¿qué es lo que pasaba? Me dan unas criptomonedas que de aquí a unos años valdrán un montón, pues tampoco es tan importante. Pero sí que es importante, porque tú, un dato digital hoy no sabes cuánto va a valer dentro de 10 años, dentro de 20 o dentro de 50. Además que el iris es uno de los factores biométricos que menos cambia con el tiempo. No es como las huellas dactilares o el palm vein. El iris se mantiene. Entonces, lo que tengo ahora es lo que voy a tener dentro de 50 años. Y si dentro de 50 años con mi iris pueden utilizarlo para algo, lo van a tener. Entonces, yo creo que falta concienciación desde Caixa y yo creo que en general desde las entidades financieras. Intentamos transmitir este conocimiento pues, con cartas a nuestros clientes digitales, con podcasts, con un montón de información, pero lo más importante es un poco lo que comentabas tú, ¿no? Y comentaba antes Marcos, en el día a día. O sea, cómo se percibe la seguridad en el día a día. Nosotros, cuando trabajamos en canales digitales, primero te autenticas, pero es que incluso cuando te has autenticado por PSD2 te obliga a volver a autenticarte porque quiere garantizar que eres tú. Esto quizá no se percibe como ciberseguridad, es un incordio muchas veces, porque no voy a poner otro PIN en el móvil, ¿no? Pero esto está protegiendo al cliente. Cuando tú navegas por determinadas opciones o vas a hacer un pago para comprarte el billete del viaje, pasas por la pasarela de pagos y te lleva tu canal bancario para que autorices la operación. Entonces, todo esto que está muy imbrincado en el día a día, y yo creo que la gente no es consciente de que es para protegerle, a veces lo ven como un incordio, poco a poco va haciendo un poco, ¿no?, de conocimiento y da a entender a las personas que hay que vigilar ante este tipo de cosas. Nos queda camino, yo creo que queda mucho camino, pero que cada vez estamos mejor también. O sea, yo creo que en este punto también hay que ser optimista y yo creo que los nativos digitales tenemos que formarlos, igual que cuando salen por la calle, en que han de vigilar ciertas cosas y ciertas acciones que hagan en la red, que a veces, claro, la calle te ven, estás fuera, aquí estás en tu habitación y a veces es más fácil que te pillen, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir trabajando en esta línea, pese a que yo creo que las empresas cada vez hacemos más acciones y más que se harán, que tampoco lo puedo decir, pero estamos
estamos preparando algunas acciones que pueden ser bastante relevantes. Qué bueno. Sí, sí. Sergio, ¿dónde está innovando Telefónica Tech en ciberseguridad? ¿Qué estáis haciendo? Pues, por ejemplo, bueno, ya lo he comentado, en que sea lo más transparente posible la ciberseguridad. Eso no quita que haya que formar. No quería decir que hemos terminado con la etapa de concienciación, sino que la concienciación por sí misma lleva al miedo, porque si no te doy ningún tipo de herramienta y te digo que abrir adjuntos o pinchar en enlaces es malo, yo no sé tú, pero mi vida me paso abriendo adjuntos, porque forma parte de mi trabajo, ¿no? Si no me dices algo más, no sé qué hacer. Tenemos que trabajar en eso que decía de la transparencia. Tenemos que innovar en un, aunque yo creo que eso también hemos avanzado mucho, en un acompañamiento global a las compañías, de forma que cuando ocurre el ataque, no si ocurre, sino cuando ocurre el ataque, la acompañas a que la recuperación sea lo más rápida posible. Esto que parece una tontería es muy importante porque hemos trabajado mucho tiempo en la industria en que no ocurra un ataque, y luego cuando ocurría, pues nos decían, bueno, pues hemos perdido, vamos a otra cosa. No, hay que hacer que se recupere la compañía lo antes posible, y ese trabajo de acompañamiento end-to-end, desde la digitalización hacia la recuperación de un potencial ataque, también es una innovación en la industria en la que se requiere de unas habilidades especiales de conocimiento de la compañía, de copias de seguridad, de restauración, de simple acompañamiento y entendimiento del problema, de negociación con los atacantes. Todo esto hay que trabajarlo tanto en grandes como en pequeñas compañías. Y un punto de innovación que creo bastante relevante, y que es el único punto donde no creo que se pueda ser tan optimista ahora, no por nada, sino porque va unos años hacia atrás, es precisamente el mundo OT. Yo no soy optimista en el mundo OT ahora mismo, porque tiene unas particularidades complejas, es muy diferente al mundo que conocemos de la digitalización. La industria no puede parar ni medio minuto a que se reinicie Windows porque lo has parcheado, eso no es posible. Tiene arrastra una herencia de muchos años en las que los protocolos funcionan y ya está, y no ha ido tan rápido. Y es un mundo que evidentemente, o sea, no solo pone en peligro las fábricas, que es un problema para la compañía, sino en cadenas de suministro que pueden afectar gravemente al mundo físico. Exactamente. Y ahí ya entramos en otro tipo de ataques que nos pueden dejar sin suministros básicos. En ese punto da un poco de miedo ver la infraestructura OT que se maneja, porque simple y llanamente lleva 40 años funcionando, y tampoco puedes pararla un minutito a ver cómo, o ponerle un antivirus por encima. Eso no es tan sencillo. Ahora sí que se están diseñando las nuevas con la ciberseguridad, pero hay un montón de sistemas OT. Y de nuevo también hay un desencuentro entre los profesionales, lo ha dicho muy bien, un desencuentro entre profesionales IT y OT, ¿no? Hay una formación híbrida ahí que también habría que trabajar. Esos son los puntos que yo creo que hay que innovar más. Muy bien. Voy a hacer un inciso. IT, OT. IT es infraestructura, la parte de información, de tecnologías de la información, servidores, ordenadores, lo que nos podamos imaginar más. Y OT es la parte operacional de la industria, ¿no? Fábrica, de la fábrica. brazos robóticos, exactamente. PLCs, y hay ascensores. Sí. Y la pregunta además para Rosa era cómo está abordando la seguridad OT Iberdrola. Bueno, yo tampoco sería optimista en la ciberseguridad OT si los profesionales de ciberseguridad IT se tuviesen que hacer cargo, como está sucediendo en muchas empresas, donde estamos viendo además que viene incluso de directrices de buen gobierno de tal, donde el responsable de seguridad IT además se hace cargo de las presas y las centrales nucleares. Pero la realidad no es así. La realidad no es así. Nosotros tenemos profesionales de ciberseguridad que son especialistas en cada una de las tecnologías que manejan y que además pertenecen al propio negocio. Porque esto no es que el negocio
pues campe por sus anchas, no le interese la ciberseguridad y luego haya otro que se encargue. Que en el mundo IT sí que lo vemos muchas veces. Una de las cosas diferenciales del mundo industrial es la conciencia de la cultura de seguridad. La cultura de seguridad, pero de lo que los ingleses llaman safety, ¿vale? Tener en cuenta que en el mundo industrial lo primero que se está jugando a la gente es su propia vida o el daño físico de los activos. Entonces cambiamos un poco esa preocupación que hay sobre la confidencialidad o la integridad de los datos para empezar a hablar primero de la safety, de la vida y la salud de las personas, luego del daño físico, de la continuidad. Como dices tú, en el mundo industrial un proceso no se puede parar, y no se puede parar ni un segundo porque hay un proceso químico detrás o algo que puede provocar un daño físico. Por eso mismo, ¿no? y muchas veces se trivializa con el tema del parcheo, ¿no? Vivimos con un nivel de obsolescencia grande porque tenemos equipos pues, que se instalaron hace 15 años cuando esto de la ciberseguridad y la tecnología no era tan importante. Y nos dicen, oye, ¿cómo es posible que no estés parcheando, actualizando continuamente los equipos? Bueno, pues porque el equipo se parchea cuando se para la central, no en medio, porque tiene un riesgo. La ventaja de eso es que quien es responsable de esa seguridad, y repito, frente a un rayo, un ciberataque o un ataque alien, es el responsable del proceso industrial. Y ese responsable del proceso industrial, naturalmente asesorado por expertos en ciber, que son específicos de esa tecnología, es el que toma las decisiones. Por eso creo que es muy importante el cambio de mentalidad que tiene que haber en el mundo OT, donde por supuesto es fundamental. Se ha llegado más tarde, también se ha llegado más tarde con la digitalización, es decir, estamos hablando de la inteligencia artificial y el quantum cuando todavía ni siquiera estamos en la nube, pero vamos a estar en la nube, ¿no? Y hay una forma de ir de forma ordenada y segura con las infraestructuras críticas a la nube, siempre y cuando no perdamos de vista el fin último, que es el proceso industrial. Y aprovecho 5 minutos mi turno para el tema de la concienciación, porque a mí sí que me preocupa mucho que se está dejando, en general en el discurso, muchísima responsabilidad en el usuario. Y decimos, oye, es que tienes que estar igual que cuando sales a la calle. Bueno, pues oye, cuando sales a la calle, gracias a Dios, tenemos un Estado de Derecho, con una policía, una cultura y unos mecanismos que permiten que a nuestros hijos les digamos, oye, por supuesto, mira, no cruces delante o vuelve acompañado a casa. En el mundo de la ciberseguridad me da la sensación de que además con la inteligencia artificial cada vez va a ser más difícil no caer. Cuando te llame tu propia madre para decirte, hija, que soy yo, por vídeo, hazme una transferencia, ¿no? Creo que es responsabilidad de las empresas que están innovando y de los fabricantes de producto conseguir que pinchar sea seguro, que pinchar un link sea seguro, que hacer una transferencia la hagamos en un entorno seguro. Y hoy por hoy seguimos un poco, y no quiero frivolizar, ¿no? Pero un poco como con la violencia de género. Es decir, oye, es que te han atacado y encima, hombre, es que ¿cómo ibas así? ¿Cómo ibas así? ¿No? Y eso es lo que le estamos diciendo a los usuarios. Es que te han robado el dinero del banco, pero hombre, ¿cómo no te lo van a robar? Bueno, pues yo creo que ahí tenemos una responsabilidad. Sí. La concienciación es importante, pero también tenemos que poner las condiciones de contorno, y ahí ha comentado Luis, ¿no? La Unión Europea está avanzando en la certificación de productos, pero entre todos tenemos que conseguir de verdad que pinchar sea seguro. Sí, efectivamente. Gabriel, bueno, podemos ser optimistas, entre otras cosas, porque cada vez hay más tecnologías y muchas siglas en nuestro mercado. Nos encantan las siglas, nos volvemos locos con ellas. Pero esta carrera de adoptar tecnología sobre otra tecnología, ¿tú qué pedirías al mercado? ¿Cómo podéis abordar las empresas? Te pregunto a ti, te ha tocado. Pues eso, toda esa carrera armamentística, ¿no? De solución tras solución, que tenéis que integrar, que también generan problemas también de seguridad, ¿no? Porque al final son superficies de ataque cada vez más grandes. ¿Qué le pediríais al mercado? Sí, bueno, efectivamente, si vemos también en los últimos 4 o 5 años ha habido una explosión de soluciones de ciberseguridad en la cual te acercas a cualquier foro y puedes ver 30.000 maneras de solventar los problemas, ¿no? Pero yo creo que es también trasladar a la vida misma, ¿no? Veía un poco también los comentarios de mis compañeros panelistas. Efectivamente, la ciberseguridad no es una solución para todos los problemas de la vida digital,
ni en el ámbito OT, ni en el ámbito de la seguridad. Hay un conjunto de elementos que hace que podamos avanzar y proteger. Está el marco normativo, están las tecnologías, está la concienciación de las personas. Hay distintos elementos. Particularmente en el ámbito de la tecnología, creo que se está moviendo hacia una concentración de proveedores, lo cual me retrotrae a algunos problemas históricos que pudimos tener con Symantec, porque lo nombro particularmente porque era una de las empresas más monopartner del mercado. Veo que hay hacia un alineamiento hacia la absorción de distintas compañías, ¿no? Y otra vez un enfoque muy grande hacia las compañías norteamericanas particularmente, ¿no? Entonces, el riesgo de la falta de desarrollo europeo en tecnologías de ciberseguridad y la centralización otra vez en monoproveedores de ciberseguridad, para mí son los dos principales riesgos o principales problemáticas que observo en el mercado, ¿no? Muchas gracias. Voy a dar la última ronda de preguntas un poco rápidas. Me han pasado una para ti, Marcos. ¿Hay una estimación de la cantidad de hackers que existen? Depende. Si mi silencio va a durar 5 minutos y así no contesto. No, realmente no. No la hay. Hace muchos años pues estaban los famosos Kiddies que buscaban la notoriedad y vimos hace 30 años los famosos virus de barrotes, viernes 13 y tal, pero evidentemente ahora, y lo comentaba tanto Luis como Soraya, no sabemos ni cuántos hay ni quiénes son. Lo que sabemos es que hay unos cuantos que se mueven mucho y que además están completamente organizados. Pueden estar o no patrocinados, bien por otros estados o gobiernos con intereses económicos, sociales y políticos, bien, evidentemente, por el ámbito empresarial en cuanto a este es mi competidor y lo tengo que tumbar, ¿de acuerdo? Lo que sí que sabemos es que dentro de esa organización de vez en cuando se dejan ver. Evidentemente es una pregunta dirigida claramente a mis compañeros de Fuerzas y Cuerpos de Estado, Grupo de Delitos Telemáticos, Brigada de Investigación Tecnológica, Unidad Técnica de Policía Judicial, que trabajan en eso, lo que se llama el threat hunting, ¿no? Quién está detrás. Pero ya le ponen nombres y hay operaciones cada X tiempo en el cual no solo se destapan, sino que detienen a estas personas, en las que Policía, Guardia Civil, junto con Europol y Interpol, encuentran a esta gente. Y son pues gente, pues lo más reciente es quizás No Name, Killnet, APT28, APT29, Blizzard, en fin, hay unos cuantos grupos de cibercriminales junto con los hacktivistas, que también se mueven mucho, sobre todo en periodos en los cuales hay algún tipo de evento, cumbre, elecciones, incluso Juegos Olímpicos, etcétera, y ese hacktivismo está encima de la mesa y concretamente en España, pues, a partir del año 2017, pues con grupos como Anonymous, por supuesto, Anon Spain, etcétera. Y lo vimos, por ejemplo, en las elecciones que hubo en 2019, en la cual estaban mirando cosas más interesantes para ellos que en las elecciones generales en España de abril y mayo. Por ejemplo, estaban mirando la operación Free Assange, estaban queriendo liberar a este hombre, una operación que se llama OP Israel 2019, y estaban mirando otras cosas, pero unos meses más tarde, cuando se repitieron las elecciones, se encontraron muchos más eventos relativos al hacktivismo, porque España estaba encima digamos, de la mesa política y esos grupos hacktivistas se concentraron. Entonces, ya sí que puede haber algún tipo de enlace entre estos grupos más o menos organizados con los hacktivistas, de modo que en cualquier caso, a verlos ahí, no les podemos poner ni cara ni nombre más allá del que le ponen de una forma friki, ¿no? El Name, Blizzard, Killnet, etcétera, etcétera. Pero están y se dedican no solo a hacer fake news y desinformación, sino también, evidentemente, ataques técnicos, ¿no? Defacement de las páginas web, suplantaciones, ataques de negación de servicio, intrusiones, robar información, también se ha comentado, porque les interesa la información, les interesa acabar con algún estado, con alguna empresa, y el número es difícil decirlo, pero existir existen y por lo menos le podemos poner cara, no son alien. Es una broma, Rosa, no me lo tengas en cuenta. Yo quería comentar en este sentido que no se denuncia. Que lo curioso es que hay muy pocas veces se está denunciando este tipo de ataques, ¿no? Y yo creo que es muy importante hacer un llamamiento no solo a las empresas, sino a los ciudadanos, que tenemos que denunciar cuando somos objeto de un fraude, de un ataque, de una extorsión, ¿no? Porque... Sí. Si me permite, Rosa, el informe de cibercriminalidad del Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, que publican todos los años, no está publicado el 2023, el 2022, el ratio son 375.000 ciberdelitos atendidos por las Fuerzas y Cuerpos del Estado y Fiscalía de cibercriminalidad. Hace 5 años había unos 100.000, es decir, se ha multiplicado por 4 el nivel de denuncia. Es verdad que 9 de cada 10
ciberdelitos. Están tipificados en el Convenio de Budapest, firmado por España en 2011 y ratificado en 2022. Están tipificados todos, pero el 9 de cada 10 son estafas y fraudes. Luego ya hay amenazas y coacciones que tienen que ver con el tema de ciberacoso, etcétera, etcétera, falsificación informática, intrusiones en redes, etcétera, etcétera. Yo creo que esa conciliación cada vez existe más. El hecho de que la Fuerza de Concurso de Estado te hayan dicho ya puedes presentar tu denuncia online con tener un certificado digital DNI. Otra cosa es que no conozcamos cuál es la vía y tengamos que ir a una comisaría o a un cuartel para poner una denuncia. Yo creo que eso también va cambiando, ¿eh? No quiero entrar, vamos, en ese debate. Yo creo que está encima de la mesa, que la gente sabe que tiene que hacerlo, pero también coincido en que hay gente que no quiere que se sepa ni que se denuncie, porque eso significa un impacto reputacional y una pérdida claramente competitiva y económica. Pero yo creo que sí, ¿eh? Soy optimista en eso. Veremos el informe de cibercriminalidad del 2023. Una cosilla solo que por deformación profesional, la parte peyorativa de hacker yo utilizaría más ciberdelincuente que hacker, que realmente no son siempre los malos de la película, ¿no? Y si lo hacemos, Gabriel, pongámosle el sombrero negro, ¿no? Hacker de black hat, no de white hat, claramente. Coincido contigo. Bueno, como vamos terminando, yo os quería pedir que lanzaréis un mensaje para ser optimista. ¿Cómo podemos ser optimistas? Bueno, yo creo que podemos ser optimistas y creo que ha habido aquí bastantes mensajes importantes de que vamos en el buen camino. Creo que nos queda, como hablábamos, hay que concienciar, hay que mentalizar, pero sí que es verdad, como se comentaba al principio, que cada vez nuestras direcciones generales cada vez tienen más claro que el ciberactivismo, los ataques ciber son algo importante que hay que tener en cuenta y que cada vez está más presente en los consejos, ¿no? Igual que cada vez está más presente en nuestra vida diaria y se empieza a hablar mucho más que antes, ¿no? Yo creo que esto es importante, da conciencia de la preocupación que hay y de que es un tema que se quiere abordar. Por otro lado, a nivel de entidades financieras, yo creo que es muy importante y además en este ámbito que no es competitivo, ¿no? Yo creo que no es competitivo ni en banca ni entre sectores, es muy importante la colaboración. O sea, nosotros, junto con BBVA y Santander, lo puedo decir porque es público, desde julio del año pasado, tenemos o está constituyendo una empresa que se llama Fraud Defense, orientada a compartir información de fraude para evitar precisamente este tipo de delitos, ¿no? Para proteger a nuestros clientes, ya no solo con la información que yo tengo que me permite protegerlos si los datos los tengo, sino que puedo compartir con los de alrededor, ¿no? Entonces yo creo que estamos evolucionando a nivel sectorial y intra o extrasectorial para compartir información. Creo que este es un muy buen camino y por lo tanto creo que hay luces, ¿no? en el final del túnel, que podríamos decir, ¿no? Que nos permite ser optimistas y que vamos mejorando cada vez más en este ámbito, aunque hay camino por recorrer, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Se puede ser optimista, Sergio? Sí, yo ya creo que sí, quizás excepto en el mundo OT, porque va un poco, creo que has acertado en lo que comentas, las diferencias de cultura y demás, y puede ser un punto en el que hay que acelerar un poco más. Se llegará, pero hay que acelerar y cambiar un poco la mentalidad. Yo, yo soy el que impulsa el título de esta. Soy muy optimista, sobre todo por venir de un momento histórico en el que hemos visto construirse todo lo que hay ahora, ¿no? Y ahora hemos pasado de un mundo en el que no se entendía, que era algo que molestaba, que no se le veía el sentido. Ahora mismo es todo un parque de atracciones para mí. El hecho de que exista organizaciones, que yo cambiaría la pregunta, puedes preguntar cuántos atacantes hay, pero ¿quién está ahí para defendernos? El hecho de que exista el Centro Cristológico Nacional, la labor que hacen, que mucho está debajo de la alfombra y no se conoce, pero es brillante, lo que hace INCIBE, que sí se publicita mucho más la labor, pero quienes conocemos los entresijos de INCIBE sabemos lo que hay dentro, la enorme calidad y el trabajo que están haciendo. Eso te permite conocer muy bien también el estado, no solo el alarmista, que puede ser grave y que está ahí, que hay que combatir, sino todas las herramientas que tenemos para combatirlo. El hecho de estar trabajando en lo público y lo privado, esa colaboración, ¿no? que decía, sobre la ciberseguridad. Ya no somos competidores la mayoría, sino que estamos trabajando por un bien común. Está en la agenda política. Hace poco la Junta de Andalucía, que ha sacado su estrategia en ciberseguridad, en la que nos ha llamado a las partes privadas, públicas, expertos para
para redactarla. Me parece que ha quedado estupenda y que es una apuesta ambiciosa y que debe estar ahí. Todo eso hace pensar que vamos por el buen camino. Decía antes Soraya, creo, lo de la bolsa, que una compañía cae en bolsa, ¿no?, cuando hay un ataque en ciberseguridad. En el año 2000, la CNN abría, literalmente, en octubre del 2000, con Microsoft ha sido hackeado, le han robado todo y subió en bolsa. O sea, a nadie le importaba. Subió un 5% en bolsa. Hoy en día hay una empresa no sé si se dice gestión del ADN, ¿no?, que te dice tu árbol genealógico, que no solo no ha sufrido un incidente de ciberseguridad, creo que eso lo hemos normalizado suficientemente para que no sea una vergüenza, sino que ha hecho una mala gestión de ese incidente de ciberseguridad. Ocultó los datos, no fue transparente, cambió los términos de uso para que no pudieras denunciarlo, porque habían tenido acceso a todo tu ADN, no sé qué puede haber más grave ya. Y el caso es que esa empresa ha caído un 98% en bolsa, ha pasado de 6.000... La niña bonita de la bolsa con 6.000 millones, eran billones americanos, que 6.000 millones puede ser, Sí. a lo mejor me falta un cero, pero ha caído, lo relevante es que ha caído un 98%. Si no eres capaz de gestionar un incidente de ciberseguridad, no ser víctima, sino de gestionar un incidente de ciberseguridad, tu negocio puede valer cero. Parece un mensaje mucho más potente, ¿no?, de esto. Y nada, también valorar el talento. Se habla de que, ponga usted sus cifras favoritas, falta talento. Yo creo que en España, y aquí coincido con Gabriel, venimos de un histórico en ciberseguridad muy, muy potente, con grandes profesionales, y ese talento está aquí, y las compañías que tenemos tienen ese talento y tienen la tecnología necesaria y la potencia para ser un actor relevante y que no tengamos que acudir, como decía él, que también lo veo un riesgo que no se menciona mucho, estar súper concentrados en uno u otro bando cuando hay mercado para todos y falta. O sea, no tiene por qué estar todo totalmente concentrado. Y también saber leer todas las partes de las noticias. Estamos muy intoxicados por cierto tipo de noticias, pero hay que ver de nuevo cuáles son las otras partes. Hay muchas compañías que ejercen su digitalización de forma totalmente cibersegura, dentro de lo que los parámetros normales que se puede haber, y claro que hay muchísimos más ataques. De hecho, hay un código, un CVE, que es el DNI de cada vulnerabilidad, que hace poco le han tenido que añadir números porque no caben ya. Cada año se descubren, hemos pasado de miles a decenas de miles a centenares de miles. ¿Eso es que somos menos seguros? No, la realidad es que hay una industria que absorbe a los investigadores y les paga por encontrarlas, de forma que no se tengan que usar en el mercado negro. Entonces, si te dicen que hay muchas más vulnerabilidades, la conclusión normal puede ser: estoy más inseguro, cuando es al contrario, está más seguro. Cuanto más se encuentren, más protegidos están, porque están localizadas, parcheadas y ya no te pueden afectar. Entonces, por supuesto que creo que se puede ser ciberseguro. Lo que sí que necesitamos es que sea más transparente, no delegar todo en el usuario. Sí que estoy de acuerdo en que no se puede culpabilizar. Si no se te ha formado, no me culpabilices de nada. Yo no sé de muchas cosas y me voy a equivocar, entonces no quiero que me culpabilice si no me sé la alineación del Madrid porque no me gusta el fútbol. Fórmame y si no me acuerdo, pues ya será culpa mía. Y todo eso sí que hay que avanzar. Pero todo lo demás, la parte técnica de negocio y de industria, creo que estamos en una madurez que ya me hubiera gustado a mí hace 15 años o 20. Muchas gracias. Rosa, ¿se puede ser optimista? Yo creo que podemos ser optimistas hasta en el sector industrial. Bien. Muy bien. A ver, en términos generales creo que podemos ser optimistas porque estamos viendo no solo la concienciación en entornos IT, es la colaboración público-privada, la cantidad de nuevas tecnologías que están saliendo, el foco que se está poniendo por parte de los consejos de administración y la alta dirección de las empresas. Por lo tanto, yo creo que ahí, en esa parte de cultura, que es más allá de la cultura de usuario, es la cultura de decir: oye, esto es un riesgo para mí, me importa, y vamos a poner dinero y vamos a poner profesionales, estamos mucho mejor. La regulación europea yo creo que va a suponer un cambio importante, especialmente los esquemas de certificación. Por primera vez vamos a tener también coches con cinturón de seguridad, no que nos vendían los coches y nos decían: oye, y ahora apáñate, ¿no? Bueno, pues vamos a tener
esos productos algo más seguros que nos van a permitir tener un ecosistema un poco más seguros. Y luego en el entorno industrial, yo no hace 10, hace 3 años, en una mesa redonda parecida a esta, ¿no?, hablábamos de estrategias de ciberseguridad en el sector industrial y la mayoría coincidía que la principal estrategia es el aislamiento, ¿no? Si pasamos de un planteamiento de mi estrategia es el aislamiento, cuando tú vas y evidentemente el aislamiento cada vez más es imposible, esa mentalidad ya ha cambiado también en el mundo industrial. Y la aproximación que se está haciendo es desde una visión de riesgos, ¿no? Y gestionar riesgos es tomar decisiones informadas. Y los negocios en el ámbito del riesgo operacional, y por eso insisto yo en los aliens, ¿no?, pero al final tenemos que ser conscientes de que el propietario del riesgo, que es al que le va a estallar el cacharro en las manos o va a sufrir el robo o lo que sea, es el que tiene que asesorarse de todos los expertos necesarios para tomar esas decisiones adecuadas y meter el dinero en los puntos críticos. Y creo que eso cada vez más se está produciendo. Gabriel. Bueno, yo por sumar algo después de tan buenos comentarios, yo creo que se puede ser optimista por 2 razones aparte de las tecnológicas. La primera, yo creo que el talento español es increíblemente bueno en el ámbito de ciberseguridad. Lo dice una persona que viene de otro entorno y que trabaja en huella en otros países, y realmente el conocimiento y la capacidad es muy buena, no solamente del profesional dedicado a la ciberseguridad, sino del resto de personal tecnológico y que trabaja dentro de las organizaciones. Su conocimiento de ciberseguridad es bastante elevado en relación al resto. Y el segundo, que no veo que realmente si hay un gap y hay que seguir formando y hay que seguir trabajando en ese ámbito, pero también la sociedad en general, no solamente las nuevas generaciones, el conocimiento tecnológico que se tiene en España es realmente bueno. El acceso a la banca de las personas de la tercera edad a día de hoy es muchísimo más efectivo de lo que eran 2 o 3 años atrás. Las capacidades que tenemos en ese ámbito yo creo que nos ponen en la vanguardia en este ámbito, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Silvia, cierras tú. Pues antes de pasar a tomar el vino español que por cortesía de Quatre Casas vamos a disfrutar, quiero mencionar a Telefónica, que por supuesto es un socio fiable y fiel de diálogo y que nos sopló esta idea de jornada y que además de soplarnos la idea nos ha patrocinado, porque sin patrocinadores Diálogo no puede organizar eventos, con lo cual gracias Telefónica, gracias Quatre Casas, Sidney y Sergio de los Santos, que efectivamente nos cambió el título y para bien además, o sea que muchísimas gracias. Hasta luego.